Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Lengua y Comunicación 2. Bueno, estuvimos abordando, y como bien te lo dije, el comentario crítico y la reseña. Y en la anterior grabación o presentación, estuvimos viendo los diferentes tipos de reseña, que fue académica, que fue informativa, que fue literaria, que fue crítica, que fue analítica. Estuvimos viendo o analizamos diferentes textos de los cuales pudimos ver, esta es analítica, esta es crítica o esta es informativa, ¿sale? Y vimos en cada uno en lo que se enfoca y cuál es su intencionalidad. Y como bien también lo recuerdas, te dije que lo que es el comentario crítico y lo que es la reseña van a ser en este caso los conductores o las ideas principales de nuestras posteriores progresiones. Ahora bien, el título es el siguiente. Procesos involucrados en la composición de la reseña y comentario crítico. Es decir, ya vimos los elementos que contiene, pero ¿cómo es que realmente llegamos a hacer una reseña, un comentario escrito? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay uno? ¿Hay varios? ¿Son difíciles o son fáciles? Es lo que vamos a ver, lo que te voy a presentar en esta grabación, el proceso que tiene para realmente realizar un comentario crítico o una reseña. Y sin más, pues comencemos para decirte. Bueno, primeramente recuerda que tenemos conceptos clave y en este caso son cuatro. El primero es un mapa mental. Si bien lo recuerdo, lo vimos en organizadores, en este caso gráficos y visuales, en lenguaje y comunicación uno. Y uno de esos fue el mapa mental. Y en este caso el mapa mental nos dice que son conceptos o datos que se usan para ordenar y estructurar el pensamiento de una manera organizada, jerárquica, clara y creativa. Es decir, si bien la recuerdas, el mapa mental es aquel, o de la nubecita como normalmente lo conocemos, y el tema se pone en medio. Y posteriormente la jerarquía, que son conceptos clave con dibujos y con muy poca información, en el cual se pone en el orden de las manecillas del reloj, ¿sale? A eso se refiere con el mental. Si bien lo recuerdes, si es un organizador gráfico y visual que realmente te ayuda a jerarquizar la información, a ordenarla y sobre todo de hacerla de manera clara y creativa. Por otra parte, también para hacer un mapa mental, un revisor gráfico es importante seleccionar, es decir, elegir entre uno o varias cosas eh, conforme a lo que nosotros vayamos a hacer. Recuerda, la reseña, en este caso, dependiendo de la que nosotros queramos seleccionar, o más bien, lo que nosotros queramos hacer, vamos a seleccionar la información primordial o necesaria para hacer nuestra reseña, acorde a la que nosotros queramos. Es por eso que selecciona es elegir entre uno o varias cosas qué es lo que queremos hacer o qué elementos van a ser importantes para nosotros para realizarlo. Por otra parte, también hay que organizarla. Esa información que nosotros tomemos, hay que decir, bueno, primero va este elemento y una vez que ordenemos o organicemos más bien, consigo viene la jerarquía. Es decir, sabemos qué conceptos son más importantes y qué sigue después de ese concepto para entender los demás. Es decir, nosotros o el mapa mental se desencadena a partir de esos conceptos muy importantes. Primero seleccionamos la información, posteriormente organizamos qué va primero, qué va después, y con ello vamos haciendo la jerarquización de lo que es más importante y lo que es menos importante. Y sí, te adelanto, vamos a ver en este caso otra vez el mapa conceptual que vimos en lenguaje y comunicación. No tan a grandes rasgos, pero sí algo muy simple que también ayuda al momento de nosotros hacer reseñas y sobre todo comentarios críticos. Porque recuerda, si no bien te lo mencionaba en las anteriores profesiones de lengua y comunicación, si una humanidad es uno, una humanidad es dos, es importante que nosotros al momento de leer tomemos notas y sobre todo sepamos o organicemos sobre todo lo que nosotros estemos leyendo. O a no ser que realmente seamos muy capaces de recordar todo lo que leamos, bueno, adelante, va. Pero en caso de que no, sí es importante, sobre todo, organizar y seleccionar la información primordial y sobre todo, en caso de que no la recordemos, organizarla mediante algo visual o gráfico que nos ayude, en este caso, el mapa mental o cuadro sinóptico o mapa conceptual que nos ayude a recordar de nuevo lo que leímos, ¿sale? Por eso es importante y es muy indispensable lo que es un comentario crítico y, en este caso, una reseña. Bueno, y sin más, entonces nos dice que realmente la reseña implica dos procesos. En este caso, la reconstrucción de un texto y la valoración argumentada de este. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, comencemos con el primero. Dice, para llegar al primer nivel, es decir, la reconstrucción de un texto, perdón, es necesario entender en su totalidad la información, realizar una lectura de comprensión, en el caso de los textos o en otras fuentes informativas como videos, gráficos, eventos, audios, infografías, por nombrar algunos. En este caso, abrir bien todos los sentidos, ponerlos muy atentos y hacer una interpretación de los lenguajes con que se expone la información para lograr la reconstrucción a partir de sus conocimientos.
¿qué nos quiso decir o qué rayos? Bueno, primero en este caso nos dice, hay dos procesos, la reconstrucción y la evaluación de este. Lo importante primero es entender el texto, saber, bueno, el autor me va a hablar de este tema, sus conceptos importantes van a ser este, aquello, su metodología va a ser esta, por la cual llega este conocimiento, y por ende ya comprendemos el texto y sabemos de qué habla. En caso de que no entendamos, por eso nos dice que es importante ver otras fuentes de información, como pueden ser videos, gráficas, eventos, audios, infografías, por no ver algunos. Es decir, una vez que nosotros entendamos, o más bien, la primera parte de esto que nos acabo de decir es entender el texto. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, ¿cómo podemos analizarlo y cómo podemos evaluarlo? De algo que no entiendes, ¿cómo puedes evaluarlo? O como bien dicen por ahí, como te lo he mencionado, para criticar, primero hay que conocer. Si no conocemos no podemos hacer una crítica, o bueno, sí la podemos hacer, pero infundamentada. Entonces, primero nos dice que para hacer una reseña o comentario crítico es importante entender el texto, entender al autor, entender sus conceptos importantes y entender de qué nos quiere hablar, y de principales y de secundarios, así de simple para que eso a su vez nos lleve a la reconstrucción, o no, más bien, no, más bien, esa es la reconstrucción del texto, ¿sale? Saber a qué refiere. Y después nos va a llevar eso a la elaboración argumentada. Y a su vez, quiere decir con estos memes es cómo es que llegó el autor ahí, como bien pone este meme, o cuando nosotros estamos leyendo, en este caso, en el meme de la derecha, que es un sujeto con sus manos juntadas, así nos ponemos cuando estamos leyendo algo que realmente nos interesa. Estamos leyendo, por eso llegó aquí, mira, yo lo había pensado, o ese es su método, aunque no estoy de acuerdo, pero pues bueno, hay que seguir leyendo. Tal es lo importante de la reconstrucción del texto, una vez que, perdón, del texto, que una vez que lo termino de leer, muy bien, ahora bien, ¿qué demonios me quiso decir? Perdón, por la palabra demonios, más bien, ¿qué me quiso decir? Esto, ¿sale? Es lo importante, entender el texto. Y la segunda etapa es aquella un poco más, digamos, difícil o complicada. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente. Dice, una vez realizado este proceso, se puede llegar al siguiente nivel, que es la valoración. La valoración argumentada nace al momento en que es comprendida la información. Antes es imposible establecer un juicio y argumentar. Es decir, primero necesitamos comprender y después vamos a emitir una opinión o un juicio sobre esto que estamos, en este caso, leyendo o que leímos. ¿Qué quiere decir? Más bien, la valoración es que una vez que nosotros entendemos el texto, nosotros sabemos a qué se refiere y su metodología, podemos decir, no, no estoy de acuerdo. Y es cuando empiezo a emitir un juicio. Pienso que realmente la felicidad, por poner un ejemplo de Aristóteles que vimos anteriormente, se puede conseguir mediante el placer, porque Epicuro nos hablaba del hedonismo y que realmente la finalidad de la vida es siempre evitar el dolor, pero no en este caso, no un placer efímero, sino un placer así sucesivamente. Es decir, nosotros comprendemos el texto de Aristóteles, pero a su vez no estamos de acuerdo con ello y por ende estamos emitiendo un juicio argumentado, basándonos en otro autor diferente a cómo concibe la felicidad, y por ende estamos en este caso valorando un texto que realmente tiene sentido, pero no tanto sentido como lo tendría Epicuro. Y así sencillamente otra persona entiende mi texto, reconstruye lo que yo estoy diciendo de Epicuro, y a su vez puede emitir un juicio argumentando que la felicidad puede ser de otra forma, como lo diría John Stuart Mill del utilitarismo, si bien lo recuerdas, donde decía que la felicidad consiste en el mayor beneficio para el mayor número de personas. Y así sucesivamente podemos encontrarnos a distintas personas que reconstruyen su texto y a su vez emiten un juicio de valor y lo valoran. Bueno, si sirve esto, no sirve, no estoy de acuerdo con aquello y esto, ¿vale? Entonces, eso es algo muy primordial o las etapas que debe seguir un comentario crítico primero, o en este caso, recién, entender y sobre todo después ponernos a dialogar con el autor, que es lo importante. O como bien dicen ahí, o pues los mismos, pero ¿quién nosotros somos para juzgar? Es decir, una vez que entiendo el chisme de una persona que me están diciendo, pues puede emitir un juicio de valor, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros? O, ay, no, que lo deje, o que haga esto o aquello. Emitimos algo que nosotros, o más bien, emitimos una acción que nosotros queramos convencer a la otra persona o que deje de hacer. Y a su vez, ¿cómo podemos llegar a que realmente no se nos olvide esta información o cómo realmente organizar o jerarquizar, como bien lo decía en los conceptos clave? Pues bueno, una de esas maneras es un organizador gráfico y visual que viene siendo el mapa mental.
Como bien te lo explicaba, dice, te recordamos que un mapa mental es un organizador gráfico y visual de ideas, es decir, de las ideas más importantes y relevantes de las cuales nosotros vamos a plasmar dentro de nuestra reseña o comentario crítico. Conceptos o datos que se usan para ordenar, como bien te lo decía, estructurar el pensamiento de una manera organizada, jerarquizada, clara y creativa. ¿Qué es lo que se entiende con estos mapas mentales o con estos, no solo con el mapa mental, sino con los organizadores gráficos visuales, que realmente cuando los vea la persona, según resumen, este caso de lo más primordial, de lo más jerarquizado, organizado, y que sin la ayuda, en este caso, de una persona, eh, en cuanto lo vea, lo entienda. Y sobre todo que sea atractivo. Que realmente utilice imágenes, un texto adecuado, que se alcance a notar, información clara, concisa, que no se pierda. Esto es lo importante y que también te ayudará mucho a entender un tema si es muy complicado. ¿Vale? Por lo general inicia con un concepto central, como bien te lo decía, que está en medio, el título o el concepto del cual se pretende explicar. Centrar el tema en el centro del mapa y a partir de ahí se extienden líneas que conectan con subtemas, palabras clave, imágenes o símbolos relacionados, es decir, lo primordial o lo más importante, indispensable para que una persona pueda entender el tema. Eso se refiere con el mapa mental. Y hoy en día también lo podemos hacer de manera, pues, en una hoja de papel, en nuestro cuaderno, que parte, como bien lo dice antes, en la diapositiva, que parte del medio del concepto y a su vez le emergen fechas acorde a los manecillas del reloj y pueden manejar conceptos, imágenes y sobre todo subtemas relacionados con ese tema. Pero ahora bien, hoy en día, como bien lo sabemos y te lo estaba diciendo en anteriores presentaciones o grabaciones, la tecnología nos está consumiendo a grandes rasgos. Es decir, que realmente ya podemos hacer un mapa mental dentro de diferentes tipos de inteligencia artificiales. Y sí, hay inteligencias artificiales que se encargan de diferentes temáticas, desde matemáticas, filosóficas, científicas, y cada inteligencia artificial o constantemente se sacan diferentes con mejoras en el cual pueden hacer diferentes tipos de actividades. Y asimismo también los mapas mentales, este, no se desligan de la tecnología. Por ejemplo, aquí te presento Algor. Algor es una inteligencia artificial que se encarga de realmente, tú le introduces una imagen, tú le introduces un texto, eh, y automáticamente él, la inteligencia, nota todas las ideas importantes de una temática y te los desglosa en un mapa mental. Ojo, hay un límite, en este caso, algunas son gratuitas, y en este caso algo eres una de paga. Si te quieres hacer premium y quieres hacer más tipos de mapas mentales o mapas conceptuales, o a su vez también si tú lo quieres construir de cero, también se puede. Pero lo interesante de Algor, y te invito a que lo pruebes para que veas, eh, es que realmente la inteligencia artificial lo haga por ti. ¿Vale? Y eso se pretende con algo, ¿sale? Pero asimismo, como te lo digo, hay otras que son gratis. En este caso, este es de paga porque te da un límite para hacer mapas mentales y sobre todo tiene cierto tipo de beneficios. Y bueno, yo probé en hacer uno y te muestro el resultado. Puse habilidades para la interacción efectiva y pues realmente yo le puse la información que yo tenía de la diapositiva y pues me hice este mapa mental en el cual se desglosa y en este caso sí ves es definición, importancia y habilidades interpersonales que hay ahí. ¿Sale? Entonces me desglosa toda la información que yo le puse, me la desglosa por temas, de cada tema me dice cierto tipo de información y lo acomodo de una manera, mm, digamos, accesible, aunque no como tal atractiva, porque realmente pues es mucha información, lo que pretende es que no sea tanta, pero a lo que me refiero es que pues lo importante, lo interesante de lo que yo le registré de la información, pues fue lo relevante, ¿vale? Y esa es una de las maneras que se pretende con esto. No que lo hagas en inteligencia artificial, sino que realmente al momento de nosotros hacer nuestra reseña y nuestro comentario crítico, es importante que nosotros jerarquicemos la información. Esto es a su vez la reconstrucción del texto, lo cual nos dice, bueno, maneja estas temáticas, lo dice así, de esta manera, estos son los conceptos clave, y una vez que entiendo todo eso, bueno, con esto, ¿qué puedo hacer? Pues reconstruirlo y emitir mi juicio y mi opinión sobre este tipo de texto. Es lo importante, porque recuérdalo, como ya te lo dije, puede ser una persona que realmente, pues, en cuanto lo leas, pum, se te grabe todo y, ok, estamos de acuerdo. Pero hay otras personas que realmente no somos tan dioses, somos mortales y que realmente necesitamos de esquemas que nos ayuden a recordar lo que vimos anteriormente. O en este caso, utilizar otro tipo de cosas. Recuerda que tenemos diferentes tipos de eh, ordenadores gráficos y visuales.
¿Y para qué sirven los mapas mentales? Bueno, ya te lo había adelantado, pero igual te lo voy a explicar. Dice organizar ideas, en este caso ya organizar información de manera escalonada y lógica, lo que facilita la comprensión y el proceso de pensamiento. Es decir, de lo más importante a lo menos relevante, y a su vez, una vez recordar la comprensión. Ah, sí, mira, este concepto era esto o aquello, porque es información realmente muy concisa y muy sistemática que ayuda a, en este caso, a recordar de nuevo los conceptos más relevantes. Por otro lado, también nos dice que genera ideas, es decir, fomenta la creatividad y la generación de nuevas ideas al permitir que las conexiones se desarrollen de manera no lineal. Es decir, que realmente lo novedoso de estos mapas mentales es que le puedes meter dibujos, algo atractivo, colores que realmente llamen la atención, o para que realmente el lector, o más bien el que lo visualice, le llame la atención y pueda leer lo que tú plasmaste sin ningún inconveniente que sea entendible. Por otra parte, también estudiar y aprender. Los mapas mentales se enfocan en que sean útiles para tomar apuntes, resumir, presentar informes, estudiar, etcétera, ya que condensan conceptos clave de manera visual, es decir, algo rápido y sencillo que permite recordar el tema y que a su vez son útiles para resumir o presentar, en este caso, informes acorde a un tema. Y eso también es muy importante como en la etapa de la reconstrucción de mi... No, ay, se me fue, no, perdón, lo siento de mi comentario crítico o de mi reseña. Por otra parte, también permite planificar proyectos, es decir, puede utilizarse para organizar tareas o proyectos al usar las ideas principales y secundarias de forma más accesible. Es decir, también puede utilizar para organizar tareas, proyectos o en este caso la información o a grandes rasgos no solo tareas, sino en organizar la información que yo esté leyendo. Es lo óptimo de estos mapas mentales, o no solo de los mapas mentales, sino de los organizadores gráficos que tú organices y jerarquices y sobre todo selecciones los elementos más indispensables e importantes para explicar un tema. Y por último, también lo que pretende es resolver problemáticas o problemas. Facilita la identificación de procedimientos al representar visualmente los elementos del problema y su interacción. Es decir, con eso queda mayor entendido los procesos que a lo mejor sigue un cierto tipo de acción. Por ejemplo, la condensación del agua. Y a lo mejor a través de un mapa mental es más fácil porque pones la imagen, y a lo mejor el niño ya cuando lo ve dice, ah, mira, está pasando esta etapa de la condensación del agua porque está pasando esto. ¿Sale? Lo que se pretende con eso, que realmente se resuelvan problemas, a lo mejor de aquellos temas que son un poquito más difíciles imaginárselos. ¿Sale? Y por otra parte, también lo que pretende es comunicar ideas. Es decir, que sean prácticas para aquellas personas que a lo mejor, como te lo había diciendo anteriormente, que es un tema difícil y que realmente no lo entiendan, pero cuando tengan un mapa mental, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual digan, ah, ya entendí, por eso llegó a esto, ah, ahora entendí esto. O realmente que cuando estén viendo un tema y vean la imagen con la cual puso la persona del mapa mental diga, sí, mira, ya recordé. Es por este tema y se explica por esto, porque realmente vi esta imagen y esto se relaciona con aquello. Lo que se pretende con estos gráficos y visuales que realmente las personas reconozcan, si no a través del oído, a lo mejor a través de las imágenes que digan, ah, mira, es esto y por eso se da aquello. Es lo interesante y lo importante que realmente comuniquen ideas de manera fácil, factible y que sean entendibles a través de algo visual. Y en este caso viene siendo lo del mapa mental. Ese es un ejemplo, como bien te lo decía, que es algo que parte del medio, y luego las ramificaciones que van desde la derecha y siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Y en este caso nos está hablando de una vida plena y que realmente de una vida plena consiste en la familia. Si te fijas, son conceptos clave. Al lado, una imagen que relacionamos con una mamá, con un papá, un niño. El trabajo que se relaciona propiamente con una computadora o una oficina. La educación que lo relacionamos comúnmente con libros. El entretenimiento o ejercicio que se refiere a aquellas actividades que a mí me gusta hacer y por lo regular a la mayoría de las personas les gusta hacer ejercicio o en este caso practicar fútbol. El amor que relacionamos con un corazón siempre y la salud y la alimentación que relacionamos con frutas y verduras. Es decir, realmente lo que pretenden este mapa mental es que esté lleno no lleno de imágenes, pero sí información concisa, precisa, conceptos clave y que a su vez está acompañado de una imagen que nos ayuda a reconocer el concepto o que nos ayuda a relacionar de manera fácil. Es lo que se pretende con este tipo de organizador gráfico y visual con el mapa mental. Y eso es una de las para mí es el más factible al momento de realizarlo porque no requiere de mucha información, como te digo, requiere de imágenes, lo puede hacer de manera muy llamativa y que a su vez a lo mejor te entretengas y a su vez te ayude más
a la reconstrucción de tu texto, en comparación a lo mejor de un mapa mental, de un mapa conceptual, que todavía es un poco más compacto y sobre todo a lo mejor te llega a perder. Pero para mí este es uno de los más fáciles y sobre todo que en lo personal a mí me ayudó mucho a recordar y a construir la información que yo acabo de leer y sobre todo a valorar la información una vez que ya la entendí, ¿vale? Y bueno, pues sin más, espero que realmente este tema te haya gustado. Es de los temas más fáciles y creo que la clase fue muy rápido porque realmente son temas que ya hemos visto anteriormente y que se han relacionado con lo que te explico en anteriores diapositivas. Y pues sin más, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, me la dejes para yo poder contestarla. Sin más, me despido. Hasta luego.